cuando se acusa a alguien, por ejemplo, de, digamos, de acoso sexual, ya no existe el tiempo que se le puede dar al derecho para hacer la investigación. Las redes ya decidieron. Si el derecho tenía su tiempo para avanzar en un juicio, en la presunción de inocencia, en fin, y avanzar con las pruebas, eso es completamente irrelevante cara al dictamen que la ciudadanía en segundos tiene sobre un tema a través de las redes sociales. Las redes sociales dictaminan, y dictaminan para lado y lado. Eh, entonces empiezan a razonar las instituciones que antaño eran protectoras de la verdad. Lo que toca hoy día es hablar sobre posmodernismo, ¿ya? Em, Quizás antes de partir, la palabra posmodernidad o posmodernismo está en el aire constantemente. Todo el mundo usa la palabra posmo de repente. Entonces yo quería partir por preguntarles a ustedes, quizás pueden ir desilenciando sus micrófonos, para saber en su opinión o en su entendimiento, ¿qué es la posmodernidad? Y después, a partir de eso, de lo que hay en el aire, vamos a ir em, concretando un poco. ¿Qué es para ustedes el posmodernismo? Eh, ¿Puedo decir? Sí, Sí, claro. adelante. La entiendo así de manera a priori, la pérdida de los grandes relatos que le dan sentido a la sociedad, por así decirlo. Pérdida de los relatos que estructuran la sociedad. No sé si se alcanza a ver. Bueno, parece que no, pero en fin. Ya, pérdida de relatos, perfecto. ¿Qué más? Puedes prender ¿O su qué es lo que les micrófono suena o como en levantar el la aire, mano si más quieres. allá de lo que hayan leído? Ahí Pablo pone relativización de los principios. ¿Ya? Pueden compartir por el chat también como lo hizo Pablo, también es una buena Eso, idea, si es que alguien en es vez de una buena hablar idea. quiere ponerlo por escrito. Exactamente. Relativización de los principios, perfecto, ¿ya? ¿Alguien más? Individualismo. Interesante, interesante. ¿Qué más? Un par más y con eso estamos, ¿no? Ya, bueno, dejémoslo ahí. Em, lo primero que vamos a tener entonces que aclarar antes ahí hay uno nuevo. Flexibilización de las verdades que construimos como sociedad, el momento de la ruptura, una estructura lineal. Es un poco lo mismo que acaban de decir, ¿cierto? Flexibilización de las verdades no es muy distinto de hablar de relativismo, ¿cierto? Y el momento de la ruptura, una estructura lineal, es parecido, ¿cierto?, a la idea de la pérdida de los grandes relatos. Todos tienen ciertamente un punto, algo de razón. Y efectivamente vamos a ir viendo en qué sentido eso tiene un asidero. Antes de partir entonces la idea sobre el posmodernismo político, tenemos que, cierto, concretizar o hacer una cierta definición o idea de qué es el posmodernismo. Entonces, lo primero que hay que decir es que la posmodernidad no es solo un cúmulo de ideas, ¿ya? La posmodernidad lo primero es la cultura en la que estamos insertos, ¿ya? En ese sentido somos todos posmodernos, porque todos vivimos el siglo XXI, ¿sí? Estamos todos en una cultura determinada, con unos mecanismos y una técnica determinada, una tecnología específica, las- con sus particularidades, ¿cierto? Informática, todo eso ya conforma parte de la época postmoderna, en el sentido de que siguió a la modernidad. Ya no estamos en la época propiamente moderna, sino que es la época que siguió a la modernidad y que en algún sentido rompe con ella. Entonces, lo primero es entender que, más allá de que haya algunas ideas postmodernas, ante todo es un ambiente cultural en el que todos estamos insertos. ¿Ya? Entonces, eso. También y primeramente, en términos de ideas, la posmodernidad es arte, o arrancó con el arte de vanguardia. Y tiene expresiones en el arte pictórico,
en el teatro, en performances, en la arquitectura, en la música, en el teatro. La arquitectura, eso es arquitectura postmoderna, donde lo que sucede es que se empiezan a flexibilizar o a romper las distinciones binarias. Esto lo vamos a ver más adelante si es que alcanzamos, em, entre, por ejemplo, lo que está adentro y lo que está afuera. Entonces, arquitectura, arte pictórico, es desde luego también una corriente intelectual. Hay muchos intelectuales, que vamos a ver algunos, ¿cierto?, que son parte de lo que se entiende como la posmodernidad en términos culturales, en términos de idea, en términos filosóficos, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? Aquí está Nietzsche, este es Jean-François Lyotard, este es Foucault, aquí está Marx, que está medio... Este es Freud, Derrida, vamos a ver algunos de ellos. Y desde luego, que es lo que más suena a veces en el discurso común, la posmodernidad también tiene una faceta de activismo político, ¿cierto? La posmodernidad está en las calles de manera permanente. Eh, Se asocia normalmente a la nueva izquierda, ¿sí? La nueva porque en el fondo la izquierda tradicional, marxista, pareció que durante el principio del siglo XXI fue quedando obsoleta. Entonces, es lo que en el fondo hoy día lo relacionamos con, quizás con el Frente Amplio. Y despectivamente se le llama cultura woke, según como se comenzó hablando de ella en Estados Unidos. Entonces, hay una variedad importante, ¿cierto?, de expresiones de la posmodernidad y con muchos métodos distintos. Si se fijan, cubre buena parte de la cultura contemporánea. De hecho, uno no podría decir en rigor que hay un método coherente o unitario en la posmodernidad que sea como fácilmente identificable, porque justamente de lo que se trata la posmodernidad es de la pérdida de la unidad del método o de las unidades, ¿cierto? Hay una multiplicidad de expresiones a veces contradictorias, hay ideas que son contradictorias entre sí. Esa contradicción la abraza el posmodernismo. Hay una especie de compromiso existencial, si se quiere, con una falta de coherencia unitaria. Ahora, ¿qué sí tienen en común todas estas manifestaciones? Para la posmodernidad lo que sucede es que hay un agotamiento de la modernidad y una revuelta crítica, ¿cierto?, contra algunos de los pilares o ideas fundamentales que constituyeron al hombre moderno o a la identidad de la modernidad. Entonces, y aquí va relacionado con las cosas que ustedes dijeron al principio. ¿Cuáles son los tres pilares, si es que uno pudiera sistematizarlos, ¿cierto?, de la modernidad que la posmodernidad rechaza? La primera es la idea de la historia como progreso. La idea de que hay una especie de continuo, así que la historia va avanzando según una idea hegeliana. No sé si ustedes saben cómo concebía Hegel la historia. Para Hegel había un estado inicial que se llama tesis, a la cual se le oponía una antítesis y se resolvía luego en una síntesis. Esto también fue algo que tomó Marx en su momento para explicar el transcurso de la historia. Pero es esa historia como progreso que va avanzando, ¿cierto? Se pierde para el posmoderno. ¿Por qué? Porque no hay, porque todo historiador cuando relata la historia lo hace desde un punto de vista específico y concreto, desde un punto histórico determinado, con todas las limitaciones que supone la cultura, con todas las limitaciones que se supone estar en el tiempo, su propia visión, ¿cierto? Su propia noción de lo que es científicamente válido o no. Y para poder tener una noción de la historia como un progreso permanente que vamos avanzando, ¿cierto? Es necesario tener una cierta visión universal, ¿cierto? De hacia dónde va el ser humano. Pero, piensa el posmoderno o el pensamiento posmoderno, lo único que en realidad tenemos son fragmentos inestables, incoherentes, que están insertos en un punto específico de la historia y que nos impiden mirar la historia como una especie eh, de gran, relato. Volvamos a la palabra relato. ¿Qué más? Este segundo punto, la idea de un sujeto racional, coherente, capaz de conocer la verdad. Y aquí tenemos, por ejemplo, la figura de Freud. Para Freud, una buena parte de lo que el ser humano es su inconsciente, su subconsciente. Él
identifica al ser humano o la conciencia humana como una especie de una gran casa gigante. Imagínate una casa enorme en la que uno va adentro con una velita, ¿sí? Y la conciencia es todo aquello que podemos ver bajo esa luz de la vela. Pero la gran mayoría de los impulsos, la gran mayoría de los deseos que el ser humano tiene, en realidad no están iluminados por la conciencia, sino que son subconscientes, inconscientes. Por lo tanto, la verdad es que la mayoría de nuestros impulsos, la mayoría de nuestros deseos, en realidad no están mediados por la conciencia, sino que son impulsos irracionales que buscan una salida, buscan una liberación, no a través de la conciencia, ¿cierto? Y por lo tanto, el ser humano no sería este sujeto ultra racional que tiene toda su vida completamente controlada por la razón, sino que en realidad la razón es una parte mínima de la experiencia humana y la gran mayoría de la experiencia humana en realidad son deseos, impulsos irracionales. Búsquedas, en fin, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero búsqueda en fin, de deseos de distinto tipo, incluyendo el deseo de poder, ¿cierto? Y esto va a ser importante para efectos políticos. Y por último, y relacionado con eso anterior, esta idea, o sea, se pierde la idea de que hay una razón universal, ¿cierto? Que funciona como explicación de lo verdadero y de lo justo de manera universal, que funciona para todos. Se cierne entonces una sospecha generalizada sobre la filosofía, sobre la ciencia también, sobre la capacidad humana de alcanzar verdades que sean eternas, si se quieren, que sean universales. ¿Por qué? Porque, voy a decirlo a grandes rasgos, pero en parte porque toda verdad se expresa mediante el lenguaje. Y para la posmodernidad, una idea muy importante es que el lenguaje es un constructo, algo arbitrario, que en buena medida da lugar al modo de comprender la realidad del sujeto que construye o que usa o construye el lenguaje. Entonces, dado que las verdades son construidas por el sujeto y su uso del lenguaje, hay una teoría del lenguaje muy irrelevante asociada a esto, no hay entonces verdades presentes en la naturaleza que yo pueda identificar como válidas para todo el mundo, ¿ya? Mucho menos ideas de justicia o de ética universales, ¿cierto? La verdad científica, la verdad de ideales humanistas, que sea justicia para todos, todo eso se va resquebrajando. Em, ya, me distraje con el chat, perdón. Entonces, ¿cuál es la gran acusación que elabora la posmodernidad contra la modernidad? Bueno, usted había presentado, le dice el posmoderno al hombre moderno, usted había presentado una gran razón, ¿cierto? Iluminada, ilustrada, que se presentaba como neutra, que se presentaba como universal, que funcionaba para todo el mundo, y en realidad eso no es así. La razón siempre es la razón de un sujeto específico y que normalmente en el discurso mayoritario que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, digamos, los discursos filosóficos, normalmente corresponden a un sujeto que es europeo, que es hombre, que es heterosexual, que es blanco, en fin, y por lo tanto instala su visión particular de cómo deben ser las cosas como si fuera la visión de todo el mundo. Y al hacer eso, excluye la visión de mundo que tienen quienes no son europeos, quienes no son hombres, quienes no son heterosexuales, quienes no son blancos, ¿cierto? Y por lo tanto, se quiebra la idea de razón como algo universal. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que este hombre heterosexual, blanco, europeo, en fin, instala la verdad como si fuera la única verdad, su verdad como la verdad? Lo que sucede es que en realidad hay una cierta intención de poder o sus propios intereses que se instalan como si fuera la verdad total, ¿cierto? El saber, por lo tanto, el conocimiento no es algo neutro, sino que se sospecha, esto es como ya para el triángulo de sospecha Nietzsche, Freud, Marx, pero luego también todos los postmodernos que luego le siguieron a eso, el saber, el conocimiento, no es neutro. Siempre esconde detrás de sí un interés específico, que es un interés, o que es eso, ¿cuál es ese interés específico? De dominio, fundamentalmente. Poder. Saber es poder, ¿cierto? Quien define qué cosa es verdadera, qué cosa es normal, qué cosa es racional, qué cosa es sana,
qué cosa es em, sana, estoy pensando en la sanidad, por ejemplo, mental, pero también la sanidad física, de alguna manera se instala jerárquicamente en una posición de dominio por sobre los demás. Y entonces, ¿qué es lo que se propone éticamente? Digamos, como el imperativo ético de la posmodernidad es sacar o desarticular esas formas de dominio que han prevalecido en la historia de la humanidad hacia atrás. Y por lo tanto, entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo entra el arte en todo esto. Bueno, históricamente se ha definido que lo bello tiene determinados parámetros, determinadas categorías. Entonces, el arte postmoderno lo que hace es desafiar esas categorías que históricamente se han comprendido como belleza, ¿cierto? Y entonces o sea, se va articulando este arte nuevo que nosotros decimos, uy, qué feo. Bueno, lo que hay justamente es una puesta en cuestión de cuáles son los parámetros históricos en los que se ha tomado la belleza, es decir, la belleza como lo proporcionado, ¿cierto? Como el reflejo de la verdad, de la realidad. Bueno, todas esas son las cosas justamente que el arte pone en tela de juicio. Un momento. Ya. Uno podría sostener que en algún sentido el padre, si se quiere, de la posmodernidad, ¿cierto? El padre el padre intelectual de esta pérdida de relato, de esta pérdida ¿cómo se llama?, de verdad universal, es Nietzsche. Em, en algún sentido, Nietzsche instala eh, estas sospechas sobre la verdad moral, sobre la verdad científica. ¿Por qué? Hay que entender para esto un poco en qué consiste Nietzsche, quién es Nietzsche y cómo, y luego también cómo fue bajando, cómo se traspasó este pensamiento este alemán que además es curioso, o sea, es el gran inspirador detrás de Hitler. Cómo luego pasó a una izquierda y una derecha también que reniega completamente eh, del hitlerismo, ¿cierto? Entonces, eh, Nietzsche. Para Nietzsche, lo primero que hay que poner en tela de juicio es la idea occidental de valor o de moral, ¿sí? Todo aquello que para Occidente, sobre todo desde Platón, Sócrates, pero luego aumentado por el cristianismo, ¿ya? Todos aquellos valores que se consideran virtudes o lo que constituye a un hombre como bueno, ¿cierto? La compasión, la igualdad, la humildad, la democracia también incluso, pero la caridad, todos esos valores en realidad no son virtudes, no son valores, mucho menos descubiertos por la razón. Nietzsche dice que todos los seres humanos, esto también está en Platón, ya todos los seres humanos tienen una especie como de impulso de ira. Por ejemplo, si hay una persona pidiendo limosna, ¿ya? Y pasa un rico por el lado y le tira 3 monedas. Lo normal, lo natural, lo humano, es enardecerse de ira. ¿Por qué? Porque esa ira, dice Nietzsche, también recordando a Platón, protege nuestra dignidad, hace que nos levantemos contra la injusticia de que uno se ponga por sobre otro en dominio. Pero ¿qué es lo que hizo el cristianismo? Y que para Nietzsche, digamos, ya desde la filosofía griega, pero ¿qué es lo que hizo el cristianismo? Aplacó ese impulso de ira. Lo que hizo fue hacer que desde dentro la persona que podía haber sido muy fuerte, podía haber sido muy dominante, se autocallara. Y eso lo hizo presentarse como un valor, como algo bueno, como algo positivo, ¿cierto? Pero en realidad lo que sucede es que era un montón de gente débil que no tenía ese impulso, ¿cierto? Y para los que realmente fuertes, físicamente fuertes, los que bullían en este impulso de ira, no los aplastaran, lo que hicieron fue inventar la idea de virtud para mantenerlos controlados.
Y por tanto la moral, esto es lo interesante, la moral en realidad es un tipo de dominio sobre los que en realidad deberían ser más fuertes, ¿sí? No hay ninguna búsqueda de una verdad, de una ley natural, en que en realidad todos queramos ser más compasivos con el otro para formar un bien común. No, lo que hay es una búsqueda de dominio de quienes quizás son más débiles por sobre los más fuertes. Entonces, siempre el discurso, o sea, el discurso que domina no necesariamente es el más verdadero. Esto vale para todos los discursos, no es el más verdadero, sino el que logró imponerse culturalmente sobre los demás. Y por lo tanto, la moral es un instrumento de poder. Funciona como una herramienta para mantenerse en el poder. Se construye. Y la persona que construye la moral logra ponerse en una posición de dominio sobre los demás. Esto, como les decía, fue carbón para la Segunda Guerra Mundial, para Hitler. Hitler fue un asiduo lector de Nietzsche. Em, pero entonces uno piensa, eh, se pregunta, por ejemplo, a Alan Bloom, ¿cómo es que un pensamiento alemán así de descarnado, así de explícito, así de guerrero, entró en la izquierda? Que la izquierda, además, ha sido históricamente defensora de valores como la igualdad, la fraternidad, ¿cierto? La justicia. ¿Cómo entró eso a la izquierda? Y entonces la respuesta que uno puede dar es que entró a través de la French Theory o de los pensadores franceses, lo que hoy día conocemos como los pensadores postmodernos, ¿sí? Obviamente no entró como Nietzsche puro. Lo que luego entró a la política, si se quiere, no es un Nietzsche puro y duro, no es la genealogía de la moral, sino que es un Nietzsche pasado por el sedazo de la teoría francesa, ¿cierto? Franceses que luego leyeron a Nietzsche, hicieron una especie de mezcla entre Marx, Nietzsche y el psicoanálisis. Freud es uno, pero también luego los que lo siguieron, Lacan, por ejemplo, Jacques Lacan, hicieron su propio armado, sus propias teorías, y entonces eh, transformaron esas ideas en una crítica general al poder institucional, a las ideas occidentales, tal como se habían venido gestando, ¿cierto? Y a la política, ¿cierto? Entonces, eh, el primero de ellos, probablemente el más influyente, y cuando decimos el más influyente no es de modo, no es metafórico, ya es real. Foucault es uno de los autores más citados en, en general en filosofía o en casi todas las ciencias, ¿ya? Foucault es uno de los autores más citados. Realmente la influencia que tuvo fue muy grande. Voy a tratar de pasar por estos autores. Voy a partir con Foucault, voy a seguir con Derrida y con Baudrillard a ver si alcanzo. Y lo que voy a hacer es ir mostrando en qué sentido las ideas que son Foucaultianas o la deconstrucción y luego el simulacro de Baudrillard tienen un correlato político em, de nuestra era, muy reconocible, ¿cierto? No son ideas que se quedaron en la abstracción, pasaron a la política contemporánea tal como la conocemos hoy. Tenemos ejemplos a la vista, que eso es lo que voy a abordar ahora. Pero partamos entonces por Foucault, que es el que tiene como la idea más desarrollada según la cual el saber es poder, ¿sí? No sé si lo dice nunca así, pero cuando Foucault le preguntan en qué consiste su obra, cuando lo hacen hacer como una especie de gran síntesis, porque hay muchas entrevistas de Foucault, no solo sus libros, sino que está lleno de entrevistas y de discursos cortos que él hizo, están todas publicadas. Y cuando le preguntan, bueno, ¿de qué va lo suyo? Él suele contestar que en realidad lo que a él siempre le interesó era identificar cómo se construían los sujetos, las personas, en mecanismos de poder que las anteceden. ¿Sí? Todos nosotros, piensa Foucault, estamos eh, ya estamos, digamos, en algún sentido construidos como sujetos
según una serie de discursos que son previos a nosotros. Por ejemplo, sujetos de locura. Lo que, a ver, la locura, dice Foucault, ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia, ¿cierto? Inicialmente, usted lo que hacía es que agarraba a todos los loquitos que no tenían nombre, porque no existía la salud mental, los metía en un barquito y los lanzaba a nadar en el agua. Y se lo llevaba lejos, lejos. Todos los loquitos para allá. Y bueno, a saber si en una de esas después llegaban a otra orilla. eh, Esto es, obviamente, está hecho por parte de Foucault con mucha más delicadeza, ¿cierto? Porque no es que desde el punto de vista nuestro es como, los metían, es que qué inhumano, los metían en un barco y los mandaban a nadar. No es tan así para la época. La época tenía una visión muy fina de lo que significa la locura. Los identificaban como una especie de, como de visionarios que en realidad tenían una visión mucho más como sobrenatural de lo que es el mundo, algo a lo que nosotros no accedemos y por eso como que los alejaban eh, del mundo social. Luego apareció la clínica como el centro de salud mental, pero era como un sanatorio en el que entraban originalmente locos, histéricas, criminales, todas las personas marginales, ¿cierto? Y se las trataba de distintas maneras, a veces con terapias de shock, en fin, electroshock, todo tipo de cosas. Y finalmente tenemos propiamente el Instituto de Salud Mental que conocemos hoy. Para Foucault no es que haya habido un cambio humanitario, un progreso en el proceso de tratar la locura. Lo que sucede, dice Foucault, es que los que están en el poder van cambiando los discursos. Siempre usted tiene siempre a los locos como sujetos por un discurso. Están elaborados como, ya sea inicialmente locos, hoy día como por ejemplo, no sé, esquizofrénico. Tal vez cambió el discurso, pero sigue habiendo una verdad que se instala sobre ciertos seres humanos, una persona que es productora de la verdad y la otra persona que es objeto de la verdad. No sé si me siguen. Entonces, esas personas que son objeto de la verdad no tienen ellas las herramientas para definir quiénes son, sino que otros definen quiénes son. Entonces, sigue habiendo mecanismos de poder que operan sobre la constitución de los seres humanos. Para Foucault, entonces, todas las relaciones humanas funcionan como relaciones de poder. El poder, para Foucault, está capilarizado. Cuando uno piensa poder, piensa como ya, el poder represivo, por ejemplo, el Estado. El Estado tiene un poder represivo, jerarquizado, ya. Pero Foucault piensa que el poder es infinitamente más complejo que eso. Infinitamente más complejo que eso. Está por ejemplo, como aparece ahí, en el médico que diagnostica, en el profesor que evalúa, en el padre que educa, el periodista. También, por ejemplo, el conquistador que trata de convencer a una mujer para que en fin, para que se una a él. En todas esas relaciones humanas, la amiga que quizá un poquito más dominante que la otra y que la va convenciendo de que haga lo que ella quiere. Todas esas relaciones humanas están mediadas por el poder, mucho más allá de lo que puede hacer el Estado, porque opera de una manera en que empezamos a controlar nuestras acciones, nuestras propias acciones, según lo que otros dicen que debemos ser, ¿cierto? Y eso es algo que está en la cultura, que se respira de manera permanente. Entonces yo, por ejemplo, sé que si estoy en una sala de clase y me levanto y digo cualquier tontería que no tiene nada que ver con la clase, todo el mundo me va a quedar mirando con cara de ¿qué le pasó? Y inmediatamente me van a aislar, ¿cierto? Si hago eso de manera repetida, eventualmente voy a ir quedando como la loca, si se quiere. O póngale el adjetivo que usted prefiera, pero se aísla socialmente a aquel individuo que se sale de las normas que operan mucho más allá de estatales, si se fijan, que operan dentro de la cultura como de lo que es normal y lo que es esperable para los seres humanos. Esto, para Foucault, se queda muy ejemplificado en lo que Bentham Jeremy Bentham es un pensador em, inglés del siglo XVIII, y
cuando, a ver, Bentham lo que hizo fue pensar en la cárcel perfecta. Y para pensar en la cárcel perfecta, ideó lo que se llama un panóptico. Un panóptico es una, imagínense ustedes, es una cárcel em, con forma de cilindro, en que están en todas las partes, las paredes del cilindro están las celdas. Y las celdas están constituidas por el otro lado con una ventana, de manera que todo lo que hace la persona que está adentro de la celda se puede ver. ¿Desde dónde? Em, desde una torre de control que está en el centro, que puede ver en 360 grados lo que hace la totalidad de los presos. Da lo mismo si es que hay un guardia o no mirando. El hecho es que todos los reos saben que los están mirando o los pueden estar mirando. Por lo tanto, todas sus acciones están controladas hasta que eventualmente, piensa Bentham, y es lo que observa Foucault, el propio reo se empieza a controlar a sí mismo desde dentro. Entonces, esto es lo que sucede con el poder, dice Foucault. Es tanto como el poder normalizador de las normas culturales, que eventualmente es el propio sujeto el que se controla a sí mismo y que determina determinando lo que va a hacer y no va a hacer por miedo a romper con la norma que opera, como constriñéndolo, ¿sí? Y por lo tanto, lo que sucede es que se internaliza la norma. Se vuelve parte de mí y termino actuando conforme a él. El control ya no es entonces externo, sino que es interno. Hay una discusión, o más que discusión, hay un diálogo, está publicado, de 1971, en que Foucault está conversando. Piensa que en 1971, estos 3 años después de la Revolución de Mayo del 68 en Francia, ¿sí? Entonces está conversando Foucault con algunos alumnos universitarios y empiezan a pensar un poco cómo funciona el poder en las aulas. Entonces, Foucault les dice un poco que el saber que se transmite en la escuela siempre tiene o se presenta como algo muy positivo, como algo muy casi, digamos, por el beneficio del alumno, pero en realidad funciona, piensa Foucault, como una represión doble. Por una parte, contra quienes están excluidos de los sistemas de educación y también contra quienes reciben esa educación. ¿Por qué? Porque se les impone como un modelo, como una norma, como determinadas matrices, lo que debe ser y lo que no debe ser, lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, ¿cierto? Entonces, hay un saber oficial que se presenta a los alumnos en la educación, y esto también es cierto por parte de los padres. Em, Luego hay otro estudiante que se llama Alain, o Alain, no sé cómo se dice en francés, la verdad, eh, que le hace notar a Foucault o dice, o pasa el foco a lo que sucede en las represiones, los barrios latinos, por ejemplo, en París. Y entonces Foucault quiere ir un poco más allá de esa represión. Le dice, ya, ok, sí, sin duda, ahí hay represión. Pero ¿dónde está la verdadera represión? Dice Foucault. ¿Cuál es la más insoportable de todas? La que sucede en la escuela, la que sucede en la autoridad familiar, la que ocurre con la vigilancia de la policía, más que la represión misma física. La vigilancia, la educación, la organización, la disciplina que sucede en los establecimientos educacionales impone una cierta pasividad por parte de quien recibe todo eso. Ya no se ve el Estado represor. De hecho, se ven personas que actúan de la mejor voluntad y buena fe del mundo. Pero hay un efecto normalizador, hay un efecto represivo. Entonces, lleven esto, por ejemplo, a las marchas estudiantiles que hemos tenido en Chile desde hace bastantes años ya. Hay una parte, por supuesto, que tiene que ver con la calidad de la educación y que tiene que ver con la gratuidad. Pero la pregunta Foucaultiana, si se aplica a las marchas estudiantiles, no es solo si, por ejemplo, si es que hay violencia en las marchas, si hay violencia policial en las marchas.
Eh, Esto en la Revolución Pingüina, en el estallido o en las marchas que hemos tenido últimamente. La pregunta es otra, la pregunta es cuáles son los mecanismos silenciosos que están operando en la educación. Selección por notas, el endeudamiento, el CAE, el ranking de los colegios, el sistema de nota que hace que que no sé, pues que los colegios que son más estrictos tengan mejores notas y luego puedan entrar a la universidad con mejores posibilidades de los que no lo hicieron. Todo ese sistema ya está normalizando a los jóvenes mucho antes de que viniera la policía a reprimir. Ese es el tipo de consideraciones las que estamos pensando cuando hablamos de pensamiento postmoderno aplicado, ¿cierto?, a nuestra realidad. Dejo a Foucault acá porque no sé qué hora será. Quizás voy un poco lento. Bueno, Kevin, tú me avisas si es que estoy tarde, ¿ya? Sí, dale Eh, nomás. Vamos con el famoso concepto de deconstrucción, que también está muy en boga. Todo el mundo habla de deconstruir. Y a veces sucede, a mí me sucede, me pasa mucho que se dice que hay deconstrucción donde no la hay y no se identifican deconstrucciones donde sí las hay. ¿Sí? Eh, Hay que decir que probablemente lo que pueda yo adelantar respecto de Derrida aquí es muy poco. Es un autor muy difícil, muy complejo, y por lo tanto probablemente voy a tener que hacerle un poco de injusticia, ¿ya? Pero dado que tenemos que avanzar un poco rápido, me interesa más bien que tratemos de identificar en qué consiste la deconstrucción y cómo luego se aplica o cómo eso fue pasando a nuestra realidad política y jurídica, que es donde más se podrían ver sus efectos. A ver, em, Derrida es un filósofo argelino, ¿cierto? Murió el 2004, 2005, es muy reciente. eh, Toda su vida fue como un marginado en términos como, sobre todo de nacionalidad, ¿ya? Porque él tuvo que huir de Argelia por la guerra y se fue a Francia, pero ahí como que nunca calzó bien, nadie lo entendía mucho. Luego se fue a Estados Unidos y hizo clases ahí, pero entonces siempre se sintió un outsider. La totalidad de su pensamiento hay que entenderla en ese código, ¿ya? La experiencia de marginalidad atraviesa todo su pensamiento que además es profundamente metafísico. Él se muere si es que si escuchara que alguien dice que su pensamiento es metafísico, pero no importa. Lo que quiero decir es que es muy filosófico en sentido bastante puro, a pesar de que lo que él quiere justamente es desarticular el pensamiento filosófico metafísico occidental y tradicional. Pero, de todos modos, lo que hace es un ejercicio profundamente abstracto y trascendental, si se quiere. ¿Sí? Pero que luego tiene, a pesar de lo abstracto que es mucho más abstracto que Foucault, tiene consecuencias muy directas y muy vejables a la política y al derecho. Entonces, ¿qué es lo que él piensa a grandes rasgos? Toda la filosofía occidental construye todos los conceptos sobre los que opera sobre la base de pares que son opuestos, donde hay uno que siempre domina al otro o siempre es jerárquicamente superior al otro. Pero a él le parece que esa fundamentación o que la razón por la cual un polo domina al otro o está siempre considerado por sobre el otro, en realidad no tiene un fundamento racional, sino que es fundamento también de poder, una jerarquía arbitraria. Entonces tenemos, por ejemplo, las duplas de racionalidad, emocionalidad, verdadero, falso, habla, escritura, interior, exterior, ser, no ser, verdad, falsedad, o sea, en fin, bondad, maldad, la belleza y la fealdad, presencia, ausencia, lo normal y lo anormal. Entonces, Foucault lo que trata, o sea, Foucault, Derrida lo que trata de mostrar es que todos estos opuestos, todos estos pares, en realidad se necesitan el uno al otro para poder existir, ¿ya? Em, Usted no puede tener ningún concepto de presencia o de normalidad si es que no tiene a su lado uno anormal, una anormalidad con quien compararlo. Si es que todo fuera absolutamente normal, usted ni siquiera tendría la noción de normalidad. Para que usted tenga la noción de normalidad, necesita haberlo contrastado con lo normal, ¿cierto? Y por lo tanto, como se necesitan el uno al otro,
no hay una jerarquía real. Los dos son pares eh, que, que se necesitan mutuamente, ¿cierto? Estos dos momentos que aparecen aquí, el momento aporético y el momento reinscriptivo, es un poco el mecanismo en el que opera la deconstrucción ante cualquier texto, ¿ya? No voy a entrar mucho aquí porque es muy complejo, me interesa pasar a la parte política, pero sí es importante para poderlo entender, incluso la parte política. Entonces, una vez que hemos detectado que en realidad hay polos que se necesitan mutuamente y en realidad por lo tanto no hay uno que sea mejor que el otro, lo que procede es liberar al polo que ha sido relegado, diseminarlo. No para hacer una inversión permanente de jerarquía, no para decir, entonces ahora la falsedad es mejor que la verdad. No. De lo que se trata es mostrar que las jerarquías entre estos conceptos son ilegítimas, no funcionan. Y por lo tanto, se abre muchas lo que termina por hacer Derrida en la deconstrucción es abrir una multiplicidad de interpretaciones, ¿ya? Porque no, ya deja de depender todo esto de una sola gran verdad, logos al que remite la totalidad del discurso. Y yo sé que esto es súper complejo, no importa, vamos a tratar de pasar por encima para llegar a la parte más política. Eh, lo relevante es que se abre una multiplicidad de verdades que tienen que ver con la interpretación, ¿ya? De cada hablante. Entonces, hay una frase típica que todo el mundo le conoce a Derrida, que es que no hay nada fuera del texto. Y todo el mundo dice, lo que Derrida quiere decir es que toda la realidad es el lenguaje. Por lo tanto, que el lenguaje construye realidad. No, no es eso lo que quiere decir Derrida. Lo que quiere decir es que no existe ningún punto de vista que sea neutro para juzgar lo verdadero, lo verdadero, lo falso, lo justo, de una vez para siempre. También quiere decir otras cosas en el interior de un texto mismo. Quiere decir que no hay una sola voz, un solo logos, una sola verdad que pueda dar cuenta de un texto. Es el texto mismo el que da cuenta de su propia verdad. Y entonces, esto luego tiene aplicaciones para el derecho. Si es que nosotros consideramos que el derecho es una aplicación de una norma universal, que luego se aplica, ¿cierto? Es abstracta, universal, y luego se aplica por igual a distintos casos, em, Derrida dice no, la justicia siempre es particular, siempre es concreto, siempre es de una persona. Cuando se aplica una ley universal a casos particulares, hay un momento que es violento sobre la particularidad. La fuerza para Derrida de la ley no viene de una gran norma verdadera a la que podamos descubrir, sino que viene de un impulso de poder, ¿cierto?, de quien la instala y por parte de quien la obedece, que le confiere un poder también a la ley. Em, sucede em, que la deconstrucción hace un trabajo espléndido cuando se trata de... Ojo que deconstruir no es lo mismo que destruir, ¿ya? A menudo se usan como si fueran sinónimos. La deconstrucción no es destrucción, es desarticulación de algunos principios que operaban como fundantes y que luego se muestran como que tienen un problema interno y por lo tanto desestabilizan el edificio de verdad que fundaban aquella tesis. Entonces, lo que sucede es que la deconstrucción hace un muy buen trabajo desestabilizando cosas, ¿cierto? Pero tiene problemas muy importantes para luego reconstruirlas. Porque se reconstruyen, habíamos dicho al principio que se puede abrazar aquí una totalidad o cosas que son de repente incoherentes, que no tengan una coherencia interna. Y eso porque al deconstruir se puede dar a lugar a una multiplicidad de versiones, ¿cierto? Y cuesta luego construir algo sólido, incluso político, sobre eso. En Chile, un intento de deconstrucción bastante paradigmático fue el del proceso constituyente. Em, o sea, el proceso en fin, la constituyente lo que hizo fue precisamente intentar deconstruir los pilares sobre los que se entendía em,
la justicia y el derecho en Chile. Y claro, como termita, funcionó fantástico. Empezó a abrir posibilidades a muchos tipos de leyes que fueran aplicados a distintos grupos, pero de manera distinta. Trató como de desarticular, ¿cierto? Fundamentos sólidos sobre los que estaba construido Chile en ese momento. Em, la crítica puede ser súper legítima, de hecho arrancó quizás del estallido social, era una crítica, una lectura de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero el problema que tiene es que no tenía no sé si se fijan, no tenían cómo construir algo realmente sólido sobre eso. Em, entonces, lo que sucedió, uno podría decir, y la causa por la que al final terminó siendo rechazado ese proceso, es que se enredó en su propia lógica deconstructiva. Todas las normas eran cuestionables, todas las mayorías eran contingentes, todas las definiciones eran dignas de ser disputadas, y por lo tanto, esa termita que operó terminó por no tener una oferta real para el país, y el país se dio cuenta de eso, ¿cierto? Em, Me queda súper poco tiempo. Voy a tratar de ir con Baudrillard para mostrar algo que es interesante de observar respecto de la posmodernidad tal y como la vivimos hoy. Baudrillard no es un filósofo, a diferencia de los otros dos. Es más bien como un observador. Es como yo encuentro que lo que él hace es más bien describir sociológicamente lo que sucede en nuestro siglo XX y XXI, más que establecer como una especie de teoría, entre comillas, de cómo funciona la realidad. Él lo que hace es más bien describirla. Él observa algunos fenómenos y luego los describe. Él lo hace en varios campos, ¿ya? Respecto de la economía, respecto de la entretención, por ejemplo, pero me interesa quedarme aquí en su idea del simulacro, que es muy interesante. Baudrillard identifica que nosotros ya no tenemos un acceso que sea directo a la realidad que nos rodea. Todo lo mediamos por esto. A él no le tocó ver el smartphone tal como lo tenemos hoy, pero a lo que iba es que está la totalidad del acceso que tenemos a la realidad está mediado por imágenes, por redes, hoy día diríamos redes sociales. En el fondo, él solo alcanzó a ver lo que hoy día está exacerbadísimo, ¿ya? Em, por la prensa. Y cuando esa mediación entre lo que nosotros interpretamos o logramos captar es completa, no tenemos ya cómo distinguir lo real de lo representado. Él dice, por ejemplo, em, dice, es provocador, pero dice, la guerra del Golfo no existió, nunca tuvo lugar. Él no quiere decir que no haya realmente habido una guerra en el Golfo en esa época, o que no haya habido muertos. Lo que quiere decir es que la versión que el mundo occidental tuvo de la guerra del Golfo, podríamos hoy día decir la guerra, por ejemplo, de Rusia-Ucrania o de Israel contra Palestina, todas las versiones que nosotros tenemos de eso está mediada por determinadas redes y determinada prensa. En su momento, el CNN era el canal que cubría la guerra del Golfo. Y por lo tanto, lo que CNN decidía mostrar y lo que no decidía mostrar era lo que le llegaba luego a Occidente respecto de lo que sucedía en la guerra del Golfo. Y por lo tanto, la interpretación de lo que estaba sucediendo en el Golfo era completamente mediada por CNN. Hoy día eso está exacerbadísimo, porque la aproximación que nosotros tenemos a lo que sucede en los distintos ámbitos de la sociedad, de la política, está mediado por esto, por Instagram, ¿para qué decir? Por X, ¿cierto? Y por lo que nos puede presentar la prensa. En ese momento él estaba pensando en la prensa, pero hoy día ya es cada vez menos la prensa y más las redes sociales, lo cual solo agrava el problema, porque justamente lo que sucede es que en redes sociales hay una multiplicidad de voces que van decidiendo lo que es verdadero y lo que no lo es con respecto a los fenómenos políticos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Según lo que observaba Baudrillard.
La representación política, eh, hay como un hiato en la representación política, porque el individuo ciudadano lo que es en realidad es consumidor de imágenes y signos. No ya el ciudadano con su representante, sino con los signos que median al representante con el ciudadano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, al político? El político sabe perfectamente que está ante una cámara. Y lo que hace, por lo tanto, es solo incentivar el simulacro, porque cuando él está frente a una cámara, él actúa como entiende que el público cree que debe actuar. Y por lo tanto se amplifican las echo chambers, como las conocemos ahora. Baudrillard no tenía esa noción. Pero entonces, tengo a un político que está frente a una cámara. Entonces él performa, hace una performance, ¿cierto? No sabemos qué es lo que realmente el político piensa o quiere hacer. Lo que sabemos es lo que él hace según lo que él cree que los consumidores de redes sociales piensan, que quieren que él haga. Y entonces al final se vacía la instancia política como ese momento de diálogo o de, ¿cómo se llama?, de negociación, porque las negociaciones están mediadas por esto. Entonces solamente se amplifica el simulacro y entonces lo que tenemos es simulacro de simulacro de simulacro de simulacro. Ya no se sabe entonces qué es real, qué actuación. El relato, digamos, empieza a superar ya a la acción. Y la ciudadanía también está en un simulacro, eh, ya no sabe y probablemente ya no sé si quiera saber, diría Baudrillard, qué cosa es real y qué cosa está performada, ¿cierto? Lo importante es eh, que mi cámara, mi echo chamber, diga que algo es verdadero y que algo es falso. Esto pasa de manera como paradigmática y de manual con la política de Estados Unidos. Trump. Trump es el simulador perfecto. Él simula. Y él va determinando qué cosas son fake news y qué cosas no. Ya no importa mucho lo que haya pasado de verdad o no. Lo que importa es el mensaje que él le va a dar a las cámaras. Y luego desde ahí se van a formar bandos, ¿cierto? Que van a determinar si lo que dice Trump es verdad o no. Puede que todo lo que diga Trump, aunque sea verdadero, va a ser tomado como falso por el quien es opositor a Trump. Y por lo tanto, la verdad y la falsedad ya no tienen ninguna relevancia. Volvamos a Nietzsche, lo importante es el poder, ¿sí? Lo importante es quién posee el poder. Me volví a distraer con el chat. Piénsense, por ejemplo, en los casos en Chile. Cuando no solo en Chile, en realidad ya en todas partes del mundo. Cuando se acusa a alguien, por ejemplo, digamos, de acoso sexual, ya no existe el tiempo que se le puede dar al derecho para hacer la investigación. Las redes ya decidieron. Si el derecho tenía su tiempo para avanzar en un juicio, en la presunción de inocencia, en fin, y avanzar con las pruebas, eso es completamente irrelevante cara al dictamen que la ciudadanía en segundos tiene sobre un tema a través de las redes sociales. Las redes sociales dictaminan y dictaminan para lado y lado. Em, Entonces empiezan a razonar las instituciones que antaño eran protectoras de la verdad. Uno podría decir, y con esto ya voy cerrando, que la posmodernidad ya fue. ¿Por qué? Porque en el fondo el wokismo está cayendo. Sería una ilusión creer eso, porque estamos en la era digital y la era digital eh, todo está mediado. Y de momento, lo que opera todavía es la posverdad más que la verdad en sí misma. Lo que opera todavía es Nietzsche, en el sentido de que las verdades están al servicio del poder y no al revés. No está el poder al servicio de la verdad. Y esto a mí me parece, con esto sí cierro, que es el gran desafío de la política contemporánea. ¿Cómo rodear, eh, cómo hacerse cargo de las tecnologías que tenemos hoy
para hacer que el poder vuelva a estar al servicio de la verdad y no la verdad al servicio del poder. No la verdad, y esto, insisto, esto no es patrimonio de ninguna izquierda. Esto está en izquierdas, en derechas, en todos lados. Es parte em, de lo que yo les decía al principio, de la época cultural en la que vivimos. No para juzgarlo, es un dato, ¿cierto? Es el dato frente al que tenemos que empezar a pensar cómo lidiamos, ¿cierto? Cómo se lidia con la posmodernidad. Más allá de lo que se podría decir respecto de la funa, ¿cierto? De la construcción de verdades que no lo son, tenemos un problema respecto de la verdad, porque está puesta en tela de juicio o entre paréntesis con respecto al poder que parece ser de un interés superior.